En la mira, el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, aparece acorralado políticamente como nunca antes. Dentro de Ucrania, las denuncias por corrupción en su entorno proliferan a pesar de la censura. La oposición política, por su parte, quiere su reemplazo lo más pronto posible y, para colmo, en los últimos días comenzaron fuertes protestas contra su gobierno encabezadas por estudiantes ucranianos. Fuera de Ucrania, el enfrentamiento del gobierno de Zelensky con Polonia, uno de los mayores proveedores de armas para las Fuerzas Armadas ucranianas, a raíz de la reivindicación del gobierno de Zelensky de una milicia nazi en los tiempos del Tercer Reich, ese enfrentamiento está generando consecuencias cada vez más negativas para el gobierno de Zelensky, incluida la interrupción de la entrega de armas para la guerra contra Rusia. Estados Unidos, por su parte, ya no desembolsa más fondos para la guerra de Ucrania y el propio Trump solo realiza promesas vacías. ¿Cómo reaccionará Zelensky ante esta situación? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 401 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta oportunidad nos acompaña desde Buenos Aires por primera vez la querida Leila Vitar, periodista especializada en relaciones internacionales y conductora del canal Séptimo Piso en YouTube. Todo el mundo invitado a la suscripción al canal Séptimo Piso en YouTube sobre política internacional, sobre geopolítica, desde una perspectiva crítica súper interesante, excelentes contenidos. Querida Leila, bienvenida. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gusto, gracias por la invitación. Primero, feliz Día de la Patria, hoy el Día de la Independencia, 9 de julio, o lamentablemente el Día de la Dependencia debido a la ocupación de nuestro gobierno a manos de un traidor a la patria, pero bueno, más allá de eso, el saludo a todos los demoledores y demoledoras desde Argentina. Leila, quería comenzar esta conversación primero presentando algo verdaderamente novedoso, por lo menos en esta magnitud, en Ucrania, porque el día de ayer comenzaron protestas muy, pero muy fuertes. Este es el mapa de Ucrania, aquí la ciudad de Lvov. Estas las imágenes registradas ayer en Ucrania de las protestas estudiantiles contra los reclutadores ucranianos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Protestas masivas, violentas. En Lvov, además, la ciudad posiblemente la capital del nacionalismo ucraniano. Aquí las imágenes, fuertes realmente. Y esto generó no solamente repercusiones en los medios rusos, prorrusos, críticos, sino que incluso de tan grandes las protestas, con un segundo de paciencia, ahora sí, de tan grandes las protestas, los propios medios ucranianos debieron recoger la noticia. Aquí, por ejemplo, el Kiev Post, bueno, el original en inglés, aquí el original, traducido al español por el navegador. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes en Lviv provocan una fuerte reacción por parte de las autoridades. Recuerden, los ucranianos llaman a Lvov Lviv y los rusos Lov, es una cuestión, bueno, de la transliteración al español, lo mismo si Lviv, Lov para nosotros.
Aquí más imágenes, y esto ya sí recogido una vez más por los medios ucranianos, de masivas protestas de estudiantes contra el gobierno y contra la movilización. Más imágenes aquí. Hay un nacionalista sacado de los pelos. Aquí, por su parte, los reclutadores bastante machucados, ahí a los puntadas. Bueno, bastante machucados por los estudiantes. Por acá, más imágenes. Esto después, la represión, a pesar de las protestas. Bueno, Leila, para comenzar el análisis sobre la situación de Zelensky, después vamos a presentar más cosas sobre la posición de Zaluzhny, las denuncias por corrupción, un montón de cosas más. Pero, ¿cuál es el significado de estas protestas? ¿Qué análisis realizás de la situación actual de Zelensky en Ucrania? Bueno, la realidad es que este tipo de, ahora lo que se ve en estas imágenes tal vez que llama más la atención es la masividad, ¿no? La cantidad de gente que muestran estas imágenes da cuenta de un desgaste importante, de un cansancio también, ¿no? Social, de una guerra que se prolongó mucho más de lo que se hubiesen imaginado los propios ucranianos. Si vamos a los datos en lo concreto, cuando comienza la operación militar especial rusa en el año 2022, las encuestas marcaban que cerca de un 70% de los ucranianos quería continuar con la guerra, derrotar a Rusia, ¿no? En el imaginario social estaba esa posibilidad, y hoy, ya en 2026, esa cantidad de gente que quiere continuar con la guerra cayó, se desplomó al casi 20%. Entonces, eso es un indicativo muy fuerte de que, bueno, a lo largo de estos años de una guerra que Rusia muy de forma, creo yo, inteligente logró transformar en una guerra de desgaste que beneficia a la oposición rusa y genera un costo social, político, económico y militar muy grande Ucrania, bueno, está haciendo, evidentemente, está teniendo efecto en la sociedad ucraniana. Y lo que vemos es también un cansancio, no solo con el conflicto en sí mismo, yo creo que buena parte de los ucranianos deben pensar, o les gustaría también que continúe la guerra, deben creer, digamos, en que, bueno, sus soldados son heroicos y demás, y que hay una causa justa detrás de eso. Pero en definitiva también hay un cansancio con una dirigencia que ya está muy alejada de la sociedad en general. Digo, una dirigencia que a lo largo de estos años demostró por un lado, sumisión total a Estados Unidos, a Europa en particular, una actitud de sumisión que, digamos, refleja también cierta debilidad y dependencia total. Digamos, no hay una guerra que pueda sostener Ucrania si no es a través de los recursos europeos y sobre todo estadounidenses, pero un cansancio con una estructura de poder sumamente corrupta. Digo, mientras continúa la guerra, hay todo un esquema que han logrado construir Zelensky y su círculo más cercano para enriquecerse a costa de la matanza de miles de ucranianos en el frente. Entonces, de a poco se fue viendo en los videos que se van viralizando vía redes sociales sobre todo, esta negativa de muchos ciudadanos ucranianos a participar en la guerra, pero ahora lo que vemos es una masividad, ¿no? Como un cansancio ya que empieza a colectivizarse, y ojalá que esto crezca, porque digo, en cierto punto, Ucrania ya hace rato dejó de ser un estado como cualquier otro, un país que se pueda denominar país, ¿no? Está totalmente no tiene futuro, está totalmente entregado a los intereses extranjeros, a nivel territorial, pero sobre todo a nivel económico. Entonces, creo que hay una desesperanza generalizada en la sociedad ucraniana que está llevando a esta gente a, bueno, empezar a demostrar que más allá de que hay un conflicto, porque siempre también aparece el discurso de los dirigentes, por ejemplo, cuando se habla de las elecciones, ¿no? Pensemos que Zelensky sigue siendo presidente con un mandato cumplido, o sea, es un presidente ilegítimo, sigue en el poder, no debería estar en el poder. Lo que muchos dicen es, bueno, pues están en guerra, no puede haber elecciones. Sí podría haber elecciones.
Si estuviese la voluntad, podría haber elecciones. De hecho, en reiteradas oportunidades, Rusia dijo, si es necesario una tregua, un cese al fuego para que haya elecciones, estamos dispuestos a poder negociar eso. Bueno, obviamente Zelensky no lo quiere porque sabe que no hay manera de sostenerse en el poder, mucho menos si se consulta a los ucranianos si quieren que Zelensky siga al mando de ese país. Pero bueno, es una figura totalmente deslegitimada, pero también desgastada, incluso ante sus propios aliados. Ojalá esto crezca, porque el malestar está. El tema es que también hay toda una maquinaria de propaganda, de medios de comunicación que influyen para que este tipo de imágenes no lleguen a las grandes mayorías, pero si empieza a haber algún tipo de movimiento más masivo, bueno, va a ser muy difícil para ellos ocultarlo. Indefectiblemente, digamos, Zelensky no puede hoy por hoy demostrar nada positivo de su gestión de gobierno. En el frente, ahora sí, en un rato, si querés, podemos hablar más en profundidad cómo está la situación en el terreno, pero también le empiezan a soltar la mano sus aliados que al principio de 2022 decían vamos con Ucrania hasta el final. Bueno, hoy eso ya es mucho más relativo. Y parece no haber soluciones a largo plazo, parece que de a poco va cayendo la ficha en la sociedad ucraniana de que este conflicto se resuelve de forma diplomática con Rusia sentada en la mesa, le guste a Zelensky o no. A propósito de tus palabras, aquí las declaraciones de Zelensky en línea con tu análisis hace apenas una semana y media, más o menos, después de unos ataques rusos, sobre las elecciones. Atención. У нього вибори в вересні. І нашим політикам треба не забувати, не у нас. Нам треба відстояти свою державу. У нього вибори в вересні. Él en referencia a Putin, no, lógicamente, ¿no? Суспільство згуртоване, яке буде підтримувати його єдину Росію, чи як називається партія? Єдину, там єдина партія, тому єдина Росія. Bueno, esto es bastante gracioso. Allí en Rusia un solo partido, una mentira, mientras él mismo realiza el reconocimiento de que van a comenzar las elecciones en Rusia en septiembre, mientras que en la democrática Ucrania no. Acá Zelensky sobre las elecciones, pero aquí también, en línea una vez más con el análisis de Leila, las palabras de él hasta hace no mucho tiempo aliado de Zelensky, Valery Zaluzhny, este señor, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas hasta hace más o menos 2 años, cuando a raíz del crecimiento de su popularidad entre los ucranianos, Zelensky determinó su salida y su envío a Reino Unido como embajador ucraniano en Reino Unido. Desde allí, Zaluzhny comenzó de alguna manera una campaña para la sustitución de Zelensky como principal opositor, o por lo menos como uno de los principales opositores, y él mismo está ametrallando a Zelensky ahora a través de este mensaje. Telegraph, por cierto, medio británico: no den por sentado que Rusia ha perdido la guerra. La guerra moderna ya no recompensa las victorias tácticas como antes. Bueno, básicamente en este artículo rechaza la narrativa promovida por Zelensky y, lógicamente, difundida por los grandes medios occidentales, de que los ataques en profundidad contra Rusia están generando un cambio en el desarrollo de la guerra. ¿Qué presenta aquí como argumento Zaluzhny? Sí, bueno, esos ataques pueden generar provocaciones o algún daño, pero en el campo de batalla no determinan absolutamente nada, porque ahí Rusia presenta la ventaja y realiza avances constantemente. ¿Cuál, en tu opinión, estimada Leila, la situación militar actual? ¿Cuál la situación también de la oposición interna a Zelensky? ¿Qué análisis podemos realizar para ese lado? Bueno, en principio lo que dice ahí Zaluzhny es cierto. En parte, a ver, los últimos ataques que vimos del ejército ucraniano parece que van orientadas contra población civil, específicamente, ¿no? Ya vimos lo que fue el ataque contra un complejo estudiantil en Starobielsk, que mató a decenas de jóvenes, de estudiantes. Después, ataques contra un supermercado, contra autobuses, en uno viajaban niños, en otros viajaban turistas. Digo,
cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la estrategia detrás de ataques contra población civil? La respuesta es bastante sencilla y de hecho fue lo que dijo, digamos, el análisis que hace Vladimir Putin es, bueno, están buscando la desunión, están buscando quebrar el consenso nacional y generar disputas internas. ¿Por qué? Porque obviamente genera malestar ver que están acribillando a estudiantes, a ancianos que estaban ahí en el supermercado, digamos. Hay un intento de, esto ya lo han intentado varias veces igual, es bastante difícil de hacerlo en Rusia porque hay una sociedad bastante cohesionada en este sentido, pero digo, parece ser que hay una especie de desesperación en las Fuerzas Armadas ucranianas, también en parte tiene que ver con lo que está pasando concretamente en el campo de batalla. Lo que vemos es que hay una estrategia rusa que se orienta a mantener la iniciativa estratégica con una guerra de desgaste. Esto se apoya hay dos cuestiones importantes que ahora voy a comentar. Por un lado, la superioridad de fuegos, por otra parte, la interdicción logística y también toda una base industrial que desarrolla Rusia capaz de sostener este tipo de operaciones que se van prolongando en el tiempo. Acá es importante hablar también de la captura de nodos logísticos, como fue la de Konstantinovka. Pero para entender lo que viene haciendo Rusia, es esto. Parte de la ofensiva se basa en, antes de que avance la infantería, bueno, un trabajo intenso de artillería, de drones, de bombas planeadoras. La idea es que, bueno, y esto viene funcionándole bastante bien al ejército ruso, el enemigo termina abandonando posiciones porque no puede sostenerlas. Lo mismo con la cuestión de la interdicción logística. No es solamente atacar tropas, es impedir que esas tropas reciban combustible, municiones, refuerzos, alimentos. Cuando se golpean estos depósitos, y Rusia lo viene haciendo, digamos, milimétricamente, depósitos, puentes, vías ferroviarias, lo que hace es básicamente debilitar la capacidad de combatir incluso, digamos, sin destruir unidades completas, pero lo que sí hace es impedir el reordenamiento del adversario. Y acá está la iniciativa estratégica que tiene Rusia. Hoy el factor más importante me parece que es ese, en una guerra de desgaste, y eso también implica que Rusia decide dónde abrir un nuevo eje de ataque, dónde concentrar las fuerzas, dónde, digamos, obligar al enemigo a reaccionar. Ucrania está respondiendo a la iniciativa rusa, a las operaciones rusas, que en definitiva son las que van marcando el ritmo de esta guerra. La posición ucraniana es puramente defensiva hoy por hoy y va perdiendo poco a poco. Muchos dicen, bueno, pero la verdad es que Rusia no avanza la cantidad de kilómetros necesarios y te muestran todo el tiempo el mapita con la cantidad de kilómetros que si de todas maneras uno ve el mapa se da cuenta que hubo avances en estos años muy importantes. La realidad es que no se trata de cuánto se avanza territorialmente, sino de cómo obligás al enemigo a estar siempre a la defensiva y además a ir retrocediendo poco a poco mientras vas capturando estos nodos logísticos, como el último, el de Konstantinovka, que tanto se celebró en Rusia y que demuestra que, bueno, Rusia sigue manteniendo la iniciativa estratégica en todo el frente. Eso no quiere decir que Ucrania no esté, digamos, defendiéndose. De hecho, lo hace de forma medio como en capas, ¿no? Se van defendiendo y es una guerra muy de metro por metro, cuadrado, básicamente. Pero lo cierto es que, bueno, de a poco todo el déficit que tiene Ucrania se vuelve cada vez más costoso para sostener a las líneas de soldados en el frente, porque requiere constantemente del suministro de armamento por parte de Occidente, que está últimamente aparte con el foco puesto en Irán, con un montón de dificultades para acceder a ese armamento. También con dificultades para que Europa abastezca desde el punto de vista de los recursos de dinero, ¿no? de recursos financieros al régimen de Kiev. Y Rusia sigue avanzando lento, pero progresivamente. Eso es lo que se ve hoy por hoy. Y ni hablar el tema de la escasez también de soldados, que también obliga al régimen a constantemente recurrir a mercenarios, y acá aparecen mercenarios de todas partes del mundo, pero también y sobre todo mercenarios latinoamericanos, ¿no? Y sobre todo colombianos,
que son usados como carne de cañón en las zonas donde saben que, digamos, no hay posibilidades de frenar el avance ruso. Ahí es donde terminan la mayoría de los mercenarios. Pero bueno, recurren también a ese tipo de estrategias. Los soldados ucranianos, también en cuanto al reclutamiento, hemos visto una enorme cantidad de denuncias de la corrupción atrás de eso, de cómo muchos se llenan los bolsillos, digamos, con coimas, evitando que algunos vayan al frente y demás. Hay todo un entramado, ya sea en cuanto a la cuestión del reclutamiento, del armamento, hasta con los alimentos hacen negocios, que digamos, es una red de corrupción que va mermando también la imagen misma que tienen las Fuerzas Armadas ucranianas. Por eso también la rebelión cuando quieren reclutar a ciudadanos ucranianos que se oponen firmemente a ser parte de este conflicto. Y después lo que se ve es una negativa total por parte del régimen de Kiev a sentarse a negociar. No quieren saber nada con sentarse en la mesa con Rusia, obviamente porque hay, digamos, cuestiones que son de difícil resolución, pero al mismo tiempo, digo, si vos vas perdiendo una guerra y en un punto necesitas resolver este conflicto porque también la sociedad te lo está demandando, insisto, más del 70% de los ucranianos está pidiendo que se termine, se resuelva lo antes posible el conflicto, bueno, hay un mandato ahí. El tema es cómo lo haces cuando estás completamente negado a, estando en una situación desventajosa, porque eso es lo que marca el campo de batalla hoy por hoy, digamos, ¿cómo haces para sentarte frente a una Rusia que lo que pide concretamente es que no seas parte de la OTAN, que no te transformes en una herramienta que ponga en peligro la seguridad de Rusia, entre otras cuestiones, ¿no? Después está también la discusión territorial, pero hoy por hoy eso no aparece en la dirigencia ucraniana, esta necesidad de sentarse a negociar algún tipo de salida. Hemos visto que hubo ciertos contactos de algunos europeos que querían retomar un diálogo con Putin, pero eso no llegó a nada. ¿Por qué? Bueno, porque no quieren discutir los puntos más importantes que daría fin a este conflicto y que son los indispensables para resolver la guerra a largo plazo. Lo que hoy vemos es una Ucrania que está, un régimen de Kiev que lo que busca es un cese al fuego, ¿no? Digamos, para rearmarse, para reagrupar, para usar el tiempo a su favor, cosa que Rusia no está dispuesta bajo ningún punto de vista a dar esa ventaja, pero siguen sin querer sentarse a discutir los temas profundos, las causas profundas de este conflicto que si no se resuelven, no se discuten y digamos, no hay un compromiso para poder llevar adelante ese tipo de negociaciones, bueno, esto se va a prolongar y se va a prolongar en beneficio de los rusos que saben que este tipo de guerra de desgaste sigue siendo beneficioso para ellos. Por aquí imágenes de la protesta días atrás en Polonia contra la utilización o más bien, contra la reivindicación del gobierno ucraniano de el denominado UPA, el ejército insurgente ucraniano, básicamente una milicia armada de ucranianos nacionalistas nazis en la década del 30 y en la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Milicia responsable, cómplice de las SS en Ucrania, pero además responsable de la masacre de Volhynia y la masacre de Galicia, básicamente dos masacres llevadas a cabo en Polonia por estas milicias ucranianas nacionalistas nazis, en las cuales determinaron la muerte de entre 50.000 y 100.000 polacos, ni siquiera judíos, algunos de ellos judíos, pero la mayoría polacos cristianos, por cierto. Zelensky, tiempo atrás, determinó realizar una condecoración de una brigada de sus Fuerzas Armadas con el título de Héroes de la UPA, héroes de este ejército
insurgente ucraniano, lo cual inmediatamente desencadenó en Polonia, perdón, reacciones tremendas, incluso de este gobierno. Polonia, con un gobierno abiertamente antirruso, uno de los principales proveedores de armas, pero esto generó la interrupción de la entrega de aviones MiG-29, la devolución de un montón de títulos de condecoraciones recibidas tanto por el primer ministro como por el presidente polaco, por los ministros polacos. Bueno, un distanciamiento muy fuerte. Ahora en la OTAN debieron realizar una reunión bilateral. Zelensky y el presidente polaco debieron realizar una reunión bilateral para, de alguna manera, reacomodar un poco las posiciones. Más allá de esto, está la protesta en la propia Polonia, los polacos cansados del apoyo, ese bandera, por cierto, ahí en la imagen, otro de los nazis reivindicados por el gobierno ucraniano. Más allá de esta protesta, evidentemente en Europa comienzan a aparecer voces, incluso en Polonia, por ejemplo, comienzan a aparecer voces críticas de este apoyo este apoyo total y absoluto a Ucrania, destinado a la guerra directa entre Europa y Rusia, con costos altísimos económicos, militares, políticos. Estas las protestas. Por otro lado, en la reunión de la OTAN, recuerdo ahora también palabras de Fico, el primer ministro eslovaco, diciendo, bueno, acá solamente machacan y machacan con la guerra, de paz ni una palabra, algo parecido dicho por el presidente de República Checa, también contrario a la línea asumida por la OTAN y por la Unión Europea, e incluso Magyar, el nuevo primer ministro húngaro, en esa cumbre también realizó declaraciones respecto a si vamos a ayudar a Ucrania con ayuda humanitaria, pero no con entrega de armas, en la línea de Orbán, a pesar de que lo presentaban como a alguien contrario a Orbán. ¿Cómo conceptualizás esta situación, Leila, de, por un lado, cada vez más voces dentro de Europa rechazando esta locura del apoyo a la guerra total de la OTAN y de la Unión Europea contra Rusia a través de Ucrania, pero a la vez también promesas de la entrega de más fondos? Si no recuerdo mal, 140.000 millones de dólares comprometidos para la entrega a Ucrania por parte de la OTAN. ¿Dónde aparecemos ahí? ¿Con más oposición, menos oposición a la guerra? ¿Qué análisis realizás? Mira, lo que se ve es una brecha que se va ensanchando cada vez más entre la dirigencia política, entre Bruselas, la élite, y la sociedad europea. Básicamente lo que está pasando es que, primero respecto de Polonia, una cuestión muy sencilla, que es que estos elementos nazis que hay dentro y que defiende el régimen de Kiev, en algún momento iba a estallar, digamos, porque por más que lo intentan constantemente ocultar, el batallón Azov, ¿no? y este tipo de sectores ultranacionalistas que reivindican a Hitler, que reivindican a Bandera, por supuesto, bueno, en un punto iba a generar fricción y terminó pasando en Polonia, porque bueno, hay una historia ahí que también genera mucha sensibilidad y no es para menos, al fin sucede. Pero veíamos cómo a través de redes sociales intentaba hacer un lavado de cara de Zelensky en un montón digamos, hay un montón de imágenes de archivo, cómo intentan borrar que no aparezca el símbolo nazi en los tatuajes de los soldados ucranianos, en una pared de fondo, digamos, tienen que reconocer lo que son. Ellos reivindican el nazismo y es parte identitaria de estos sectores ultranacionalistas ucranianos y es parte de lo que defiende Zelensky. Bueno, eso empieza ahora a generar también cierta resistencia del lado de los europeos que, bueno, sufrieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ya era hora. Más allá de eso, lo que observamos es un desgaste. ¿Pero por qué? Porque Europa tiene un montón de cuestiones para resolver. La Unión Europea está atravesando por una situación de crisis inédita
hay un montón de prioridades a resolver que los gobiernos no están atendiendo y que intentan meter por la ventana el tema de la guerra. Dentro de poco nos vamos a la guerra con Rusia y ya hasta le ponen fecha, hablan del 2030 como una posible fecha de inicio de hostilidades directas con Rusia. Intentan machacar y construir una narrativa de que, bueno, hay que estar preparados porque se viene la guerra, ¿no? Y yo creo que lo que están buscando es la profecía autocumplida, porque si estás constantemente buscando el conflicto con tu vecino, bueno, indefectiblemente en algún punto eso puede llegar a pasar si seguís, por un lado, financiando y apoyando logísticamente y financieramente a Ucrania contra Rusia, pero si además ya planteas en un futuro una confrontación directa, bueno, estás evidentemente preparando el terreno. Ahora, hoy por hoy, Europa no tiene ningún tipo de capacidad para enfrentarse a Rusia, pero digo, más allá de eso, van preparando el terreno mental de la sociedad. El tema es que en eso no está haciendo mucho efecto. ¿Por qué? Y porque los europeos tienen problemas de todo tipo. Digo, lo vimos, el último caso me parece más obvio, digo, fuera de la Unión Europea, pero un caso dentro del continente, el Reino Unido, que no puede sostener un primer ministro en el cargo por más de 2, 3 años, eso ya es un síntoma de que algo está mal. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que lo marcan las encuestas, las prioridades son la falta de acceso a la salud, que no se llega a fin de mes, la cuestión de los migrantes, porque también terminan generando esta especie de chivo expiatorio. Los europeos, digamos, son parte de todos los conflictos en Medio Oriente. Si no los inician, contribuyen con esos conflictos, bueno, y después tienen que bancarse el vuelto, que son oleadas de refugiados que terminan en Europa. Y después se terminan convirtiendo esos inmigrantes en el chivo expiatorio del odio del europeo, que dice, bueno, hay dinero para los inmigrantes, pero yo me quedo sin trabajo. De hecho, el otro día Merz, el canciller alemán, reconocía que en Alemania se pierden entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo por mes. Digamos, estamos hablando del país que fue en su momento la locomotora del crecimiento económico en Europa. Hoy, digamos, están cerrando fábricas constantemente porque no hay competitividad, porque no pueden competir industrialmente, bueno, porque se quedaron no pudieron, decidieron dejar de comprar gas barato ruso, en contra de sus propios intereses ahí, ¿no? Obviamente. Pero digo, hay un montón de cuestiones que resolver y la agenda de Bruselas, la agenda de los dirigentes es, bueno, pero todo eso es secundario. El tema acá es el conflicto en Ucrania, seguir ayudando a Ucrania y además prepararnos nosotros para una guerra que se nos viene dentro de poco. La verdad es que llama la atención que hay muy pocos dirigentes con la capacidad para denunciar esto. Bueno, Fico era uno de ellos. Empieza a haber ciertas muestras, pero también porque hay una cuestión, me parece, más que ideológica, te diría, de electoralista. Se dan cuenta de que, bueno, no rinde tanto, ¿no? Esto de defender a capa y espada a Ucrania ya no rinde tanto como a principios del conflicto. En 2022 parecía que había una cohesión total. Bueno, hoy eso empieza a debilitarse y mucho, y aparecen otras prioridades que no se están pudiendo resolver. Más allá de eso, digo, hay una dirigencia que sigue machacando con el tema de la guerra, y de hecho es lo que se juntaron a hablar en la cumbre de la OTAN. Pareciera que no hay otra, cuando incluso Donald Trump quiere poner el foco en Medio Oriente, bueno, no, en Europa se sigue pensando, e incluso creo que lograron, en realidad no sé si fueron los europeos, me parece que acá Donald Trump logró hacer un negocio de este conflicto. Él decía que lo iba a terminar, bueno, se dio cuenta de que es un negocio y que en vez de regalarle el armamento a Ucrania, ahora lo que se puede hacer es venderle a los europeos para que los europeos se lo den, le den el armamento a Zelensky. Digo, lo que se vio en la cumbre de la OTAN fue que se convirtió en una plataforma de negocios para Estados Unidos, y ahí los que ponen los recursos siguen siendo los europeos. No cierra por ningún lado, digo, la estrategia europea. La dependencia total de Estados Unidos, el apoyo incondicional a una Ucrania que los está arrastrando económicamente, porque ya tampoco están las capacidades como al principio para seguir, digamos, destinando esa enorme cantidad de recursos a Ucrania, que son recursos que necesitan los europeos para otras cuestiones. Y además,
lo hacen ajustando a los europeos, porque no estamos en un momento de expansión económica en Europa y que se pueden dar el lujo de estar financiando a un régimen fuera del bloque como lo vienen haciendo. La realidad es que están sufriendo las consecuencias de las decisiones que tomaron. No tienen ya el gas barato ruso, pero aparte tienen problemas con la competencia china, están perdiendo un montón de mercados y tampoco logran abrir nuevos mercados. De hecho, lo hemos visto también con lo que pasó con el acuerdo Mercosur. Digo, están en un declive evidente, pero parece ser que, digamos, lo único que los guía a ellos es la supuesta guerra que se viene con Rusia. Llama la atención que todavía no haya expresiones más potentes, ¿no?, en la sociedad para, digamos, pedir un recambio en la dirigencia de Bruselas. Si bien sé que hay mucho malestar, también creo que hay un sistema político que está pensado justamente para que siempre se mantengan en el poder los mismos de siempre y que no haya ningún tipo de cambio. Lo vimos claramente en el Reino Unido, ¿no? Tenés dos partidos históricos y cuando aparece ahí un Farage como una oportunidad, como un outsider, como una tercera opción, bueno, se encargaron enseguida de correrlo de al lado, pero van creciendo estas alternativas. Bueno, lo vimos también en Alemania con el crecimiento de Alternativa para Alemania, también con una postura crítica de lo que viene haciendo Bruselas respecto de Ucrania, con Marine Le Pen en Francia, pero bueno, no terminan de llegar al poder. Creo que va a ser muy difícil que haya un cambio de mentalidad en el corto plazo en Europa, por lo menos desde la dirigencia eso es completamente inviable. Veremos si después los propios conflictos internos que atraviesa la Unión Europea terminan de detonar, porque, insisto, no es menor lo que está pasando, el descontento crece día a día y parece ser que por el momento no hay alternativas o no hay un termómetro, me parece, dentro de la dirigencia europea para darse cuenta de que, bueno, hay un malestar que va creciendo. Perdón, sin dudas. A propósito de la cumbre de la OTAN en Ankara, concluida el día de hoy, aquí algunas de las palabras de Donald Trump. Esto en la reunión junto a Zelensky. Trump, por cierto, en esta cumbre con barbaridades dichas a troche y moche, ametralló a todo el mundo, a los iraníes. Bueno, ayer presentamos esto junto a Fernando Moragón, los caracterizó como escoria, como basura, bueno, barbaridades dichas contra los europeos, contra los españoles también, en particular, italianos, un montón de cosas delirantes dichas también. Esto sobre Ucrania y sobre los misiles Patriot o Patriot. Elite equipment, and you don't need elite equipment necessarily for a war, but so one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's say make them yourself. Bueno, esta es una de las promesas de Trump, aunque después uno de sus ministros rectificó y, por cierto, medios occidentales, medios británicos, presentaban esto como una promesa más cosmética que otra cosa, porque aún si comenzara la producción de misiles Patriot en Ucrania, recién podrían generar los primeros de aquí a por lo menos 2 o 3 años como mínimo, en una columna de un periódico estadounidense, no recuerdo ahora cuál, si no recuerdo mal, puede que el New York Times presentaban un análisis de los tiempos de producción y cada misil Patriot genera una duración en cuanto a su producción de alrededor de 2 años. Lógicamente comenzaron, la producción va generando en simultáneo muchos misiles, pero cada una de estas unidades de interceptores disparadas a mansalva en el momento de las intercepciones, por lo menos 2 por objeto interceptado, bueno, cada uno presenta una duración de 2 años de producción, de ahí los retrasos de la entrega estadounidense de estos misiles, no solamente a Ucrania, sino al resto del mundo y por sobre todas las cosas a las Fuerzas Armadas estadounidenses y a Israel. Esta es una de las promesas de Trump. Por otro lado, estas las palabras de Trump.
esto sin traducción, pero realizo yo la traducción de las cosas dichas. $3 billion of new defense investments with U.S. companies, and Lockheed Martin will establish a world-class Patriot missile sustainment facility, a big deal in Europe. Bueno, vamos a establecer en Europa, ya no en Ucrania, vamos a establecer en Europa una planta de producción de Lockheed Martin para misiles Patriot con, en principio, una inversión inicial de $3.000 millones para Estados Unidos. They're given a tremendous incentive by Europe to do that. All goes to the benefit. Serán incentivados con serán fuertemente incentivados por Europa para eso, incentivados por estos $3.000 millones. Of us and Europe, because they're getting the best equipment. Northrop Grumman is moving forward with the sale of advanced American drone. Bueno, esto será muy bueno para Estados Unidos y bueno, también para Europa, porque van a tener entonces estos interceptores. Además, Northrop Grumman va a producir drones avanzados aquí en Europa también. Technology. We're actually the leader in drone tech. A lot of people don't know that. We have the most sophisticated drones in the world. Tenemos los mejores drones del mundo, mucha gente no lo sabe, pero nuestros drones son los mejores. Bueno, esto también una de las pavadas dichas por Trump. Estados Unidos está retrasado notablemente con respecto a Rusia, con respecto a Ucrania incluso, con una industria de drones muy importante a raíz de la guerra, y con respecto a Irán naturalmente también. Forward with the sale of advanced American drone technology. We're actually the leader Finalmente, in drone tech. A lot of people don't know that. We have the most sophisticated drones in the world. Bueno, no, hasta ahí. Misiles Patriot supuestamente para Ucrania, producidos en Ucrania, después en Europa. Más allá de esto, los anuncios de inversión, venta de armas masiva. ¿Cuál es la posición real de Trump, Leila? Porque un día en contra de la guerra, otro día con promesas de inversiones aquí, después de nuevo que no. ¿Tu lectura? Creo que, primero hay que decir algo respecto de los misiles Patriot. Como bien marcabas, para que Ucrania pueda llegar a desarrollar esos misiles van a pasar años, o sea, no es una cuestión de semanas o meses. Y no solamente eso, sino que además, en caso de tener la licencia, hay solamente 2 países en el mundo que tienen licencias para producir los Patriot, y son Japón y Alemania. Hay un riesgo muy importante en el caso de que esto termine sucediendo, aunque tengo mis dudas. Yo creo que es una declaración más bien política que militar. Y es que hay, digamos, toda una cadena de componentes para la producción de misiles Patriot que es muy compleja. Hoy Ucrania no está en las condiciones de llevarlo adelante, pero aparte también requiere capacitación, mucha inversión. Y no solo eso, sino que en el momento en que Ucrania, suponiendo que esto avance, se ponga a construir digamos, las instalaciones para la instalación de los Patriot, para la redundancia, van a ser ya en ese momento van a ser objetivos para Rusia, con lo cual los pocos misiles que tienen hoy por hoy los ucranianos van a tener que ponerse a disposición para defender a los futuros Patriot que supuestamente van a empezar a fabricar allí en Ucrania. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Los pocos, digamos, misiles Patriot que hoy tiene Ucrania para defender zonas muy sensibles y relevantes para las Fuerzas Armadas ucranianas van a tener que redireccionarse para defender las futuras instalaciones de los Patriot que van a querer fabricar allí en Ucrania. La verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Y en caso incluso de llevarse adelante todo esto, tampoco sería demasiado útil para las Fuerzas Armadas ucranianas. ¿Por qué? Porque creo que sobre todo esto quedó muy claro en el conflicto en Irán. Irán logró llevar adelante un tipo de guerra donde no se necesitan grandes inversiones en material de última tecnología militar para poder generar avances concretos en el campo. ¿Por qué? Porque logró, por ejemplo, con drones muy baratos, hacer que el enemigo termine gastando un montón de misiles antiaéreos que valen miles de millones de dólares para interceptar un dron que sale cientos de dólares. Con lo cual,
digamos, ahí también hay una cuestión muy concreta, que es que no hace falta tener este tipo de defensas. Hoy por hoy es ineficaz. Como bien marcabas, digamos, los ucranianos tienen una capacidad de fabricación de drones muy importante, la han desarrollado a lo largo de este conflicto. Me parece inclusive más útil eso que ponerse a fabricar misiles Patriot, que hoy en este tipo de guerra no sería demasiado útil. Pero bueno, yo creo que lo que está haciendo Donald Trump en esta cumbre, insisto, se transformó en una plataforma de negocios para Estados Unidos, donde Estados Unidos va a decirle a sus aliados, esto es lo que está a disposición para que ustedes compren, conviene o no les conviene, tema de ustedes, pero logró correr a Estados Unidos ese lugar de proveedor. Pensemos que cuando estaba Biden en el gobierno, lo que hacía era básicamente regalarle a Ucrania el armamento. Cuando llega Donald Trump, lo que hace es, bueno, lo compran los europeos y eso termina en Ucrania. En la OTAN está pasando exactamente lo mismo. Lo que le está diciendo Trump a los europeos es, aumenten el PBI que destinan a defensa, eso es el dinero que va a ingresar en caja hacia los Estados Unidos, y después este tipo de discursos y anuncios que da va en ese sentido. El único sentido es el de garantizarse el negocio para las grandes corporaciones armamentísticas estadounidenses, y los europeos caen en ese juego, porque también aparecen algunos anuncios de no, queremos independizarnos y vamos a poner en marcha un plan para digamos, llevar adelante el desarrollo, la construcción y la fabricación de armamento propio europeo, pero todo es a largo plazo. Además, todo depende también de los proveedores estadounidenses. Hay un nivel de dependencia de Europa hacia Estados Unidos que es verdad, llama la atención que haya llegado hasta este punto, ¿no? Digamos, no hay independencia estratégica. Y cuando, claro, están ahora, hay un gobierno en Estados Unidos que no es del todo amigable con los europeos y quedan completamente descolocados. Pero insisto, respecto de Donald Trump, con estas idas y vueltas, no solamente respecto del conflicto ucraniano, sino es impredecible completamente. Un día dice una cosa, bueno, en Irán creo que lo vemos a diario, ¿no? Esto de un día se dice una cosa, otro día se dice otra, y así sucesivamente ya no sabes cuál es el juego que juega Donald Trump, pero me parece que, en definitiva, la estrategia detrás de todo esto es, bueno, no puedes dar nada por sentado, digamos, con Donald Trump. Y lo que vimos y lo que estamos observando hoy por hoy en esta cumbre es básicamente eso. Logró consolidar a Europa como ese comprador indispensable para mantener a flote a las corporaciones armamentísticas y nada más. Verdaderamente no le interesa a Donald Trump lo que pase con Ucrania, no es para nada su prioridad. Hoy el foco está en Medio Oriente por una cuestión de intereses israelíes. Yo creo que en el fondo Donald Trump está mirando más que nada a China y la competencia comercial con China, y no le interesa en absoluto lo que pueda pasar con Ucrania, así que puede cambiar de parecer. Un día le puede decir que es un mendigo, al otro día puede decir que va a permitirle fabricar los Patriot en Ucrania. No importa lo que diga al respecto. En definitiva, sabemos que Donald Trump considera que la cuestión ucraniana es problema de los europeos, siempre y cuando eso genere un negocio para Estados Unidos que siga adelante. No es para nada prioridad del presidente estadounidense. Completamente de acuerdo con tu perspectiva, Leila, 100%. Y de hecho, por aquí las palabras de Trump en el cierre sobre esta cuestión, precisamente, como todos los líderes entienden muy bien, Estados Unidos sigue siendo con mucho el mayor contribuyente a la OTAN, tanto económicamente como quizás de otras maneras, y el país con las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Y nos respetan como país. Repito, hace 2 años no nos respetaban, se reían de nosotros, la OTAN se reía de nosotros, todo el mundo se reía de nosotros, ya no se ríen, se acabó la risa. Este año invertimos la cifra récord de $1 billón en nuestras fuerzas armadas y vamos a solicitar 1,5 billones de dólares próximamente, billones en la notación española, ¿no? Millones de millones. Insto a todas las naciones de la OTAN a acelerar sus planes para alcanzar el objetivo lo antes posible.
El objetivo será ese 5%, esa es la cifra que debería haber habido desde hace años. Como resultado del compromiso que logramos el año pasado, el gasto en defensa de otros miembros de la OTAN aumentó a casi 150.000 millones de dólares en 2025 y gran parte de ese dinero se está invirtiendo en equipos de fabricación estadounidense. Todos quieren equipos de fabricación estadounidense. Bueno, más claro que eso, imposible. Ahora, qué locura, 5% del producto de todos los países de la OTAN destinado a la guerra. Prácticamente el presupuesto de países en guerra, el 5%, y no porque quieran armamento estadounidense por amor o patriotismo a los Estados Unidos, sino por la obligación de Trump, evidentemente, ¿no? La imposición de Trump de estas armas, sin lugar a dudas. Lo peor y con esto quiero cerrar, Ezequiel, lo peor es que si me decís que ese 5% destinado a defensa por parte de los europeos va a servir para reactivar una economía que está totalmente afectada por el conflicto en Ucrania y por otras cuestiones, sería hasta entendible, pero ese 5% termina en los bolsillos de Estados Unidos. O sea, no hay reactivación económica, no hay reactivación de la industria, no hay generación de puestos de trabajo, no hay nada que sea beneficioso para los europeos. Por eso llama la atención que esto siga adelante y que no haya un plan concreto verdaderamente de reactivación de una industria que hoy está completamente diezmada en Europa e, insisto, tiene que ver con las decisiones que tomaron ellos mismos al renunciar a la energía rusa, que por cierto sigue llegando, pero con sobreprecio, porque se la terminan comprando a terceros, inclusive a los propios estadounidenses. Me parece que la cumbre de la OTAN resume un poco todo esto, ¿no? Se reafirma esta dependencia total de Europa hacia Estados Unidos y un Donald Trump que, guste o no, digamos, logra imponer su agenda, que en definitiva sigue siendo la de los intereses de las corporaciones norteamericanas. Para el cierre de la OTAN, antes del paso a Irán, y por cierto, hace minutos, la noticia de un atentado terrorista en el marco del funeral del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Ali Khamenei, dos muertos de la Guardia Revolucionaria, miembros de la Guardia Revolucionaria iraní asesinados por disparos de un francotirador. El francotirador en este momento en la huida, las autoridades comenzaron la búsqueda, esto todavía no presentado en ningún lado. Bueno, yo aquí con las fotos de las dos personas alcanzadas por las balas, pero no las puedo presentar. Lógicamente, esto de último momento. En un ratito comenzamos con esto. Quería presentar antes de eso una situación verdaderamente excepcional. Un periodista europeo realizó una pregunta pertinente en el marco de la conferencia de prensa de la OTAN. Oh, sorpresa, gran novedad, un periodista dinamarqués, si no recuerdo mal, en la parte final de la conferencia de prensa de la OTAN, con Mark Rutte a la cabeza, secretario general de la OTAN, realizó la siguiente pregunta. Danish news agency Ritzau. Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing? You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger. Of course, it has to do with the Russian threat, it has to do with the war in Ukraine, but it very much also has to do with President Trump delivering now what since Eisenhower the United States tried to achieve, equalizing spending between the US and Europe. And it makes Europe stronger. It makes Europe more relevant for the United States as a partner. So that is the transformative character of this summit, of what happened in The Hague, the implementation since The Hague, this summit as a point in time where we take stock, and I think that's extremely important. And when it comes to Greenland, I already explained, we had a meeting in Davos.
And I said, I agree with you when it comes to Russia, when it comes to China, gaining access to the High North. But let's do this together. We have NATO for this. Let's work together on this. This is exactly what we are doing. Okay, we have very Juntos, la anexión de Groenlandia. Bueno, Europa cada vez más fuerte, además, según el propio Rutte. Verdaderamente lamentable. Llamativa la pregunta del periodista. Leila, para vos como periodista, desde Argentina, ¿por qué esta situación de la ausencia prácticamente total, con pocas excepciones como vos y tu grupo de trabajo en Séptimo Piso y, bueno, quizás alguna vocecita más por ahí, pero la enorme mayoría de los medios en Europa, en Estados Unidos, en América Latina también, todos ellos acompañan religiosamente la línea oficial de la OTAN, de Estados Unidos, de los grandes medios estadounidenses? ¿Por qué tan pocas voces críticas, Leila? Por la matriz anglosionista de los medios de comunicación. La realidad es que es prácticamente imposible encontrar una voz alternativa, pero creo que el trabajo que se viene haciendo en redes sociales va rompiendo un poco con esa barrera informativa. Lo cierto es que llama la atención que, a ver, con la cantidad de información que circula por redes sociales es muy difícil seguir manteniendo esa barrera informativa, pero también cuesta a través de los algoritmos porque sabemos que nada es neutral y que, digamos, es una construcción del día a día, no es fácil llegar a la audiencia que está esperando, por otro lado, este tipo de contenido. Creo que cada día se nota más eso, que hay una necesidad de escuchar otro tipo de narrativas porque la predominante ya no hace sentido en algún punto. Y cuando te das cuenta de que bueno, trabajando diariamente en este tipo de agendas que no son las predominantes en los grandes medios, aparece cada vez más gente interesada, es cuando decís, bueno, es el trabajo que hay que seguir haciendo, ¿no? A pesar de que cuesta, a pesar de que es como ir nadando a contracorriente y sobre todo porque a veces tocar ciertos temas en Argentina implica terminar con una causa judicial. Y específicamente cuando hablamos de Israel, hay un montón de colegas que tienen causas judiciales, un montón de inconvenientes después para poder desarrollar su trabajo como periodistas, porque, bueno, hay una persecución respecto sobre todo de las cuestiones relacionadas a Israel. Pero toda esta agenda que venimos marcando y todo lo que venimos conversando en esta hora ya de entrevista y de análisis, creo que, bueno, en espacios como este es más que necesario, es más que importante poder seguir, digamos, profundizando en esta línea y sobre todo esto, marcar que hay una audiencia del otro lado que no come vidrio y que está esperando este tipo de contenido. Así que nada, para cerrar eso, te felicito también por el contenido que venís haciendo y bueno, ojalá podamos seguir trabajando juntos. Leila, ¿dónde pueden los demoledores y las demoledoras acompañar tu trabajo, acompañar tu labor? Un poquito de autopromoción, adelante. Dale. Bueno, a mí me pueden seguir como Vitar Ley, B-I-T-A-R, Ley, en Instagram. La verdad es que intentamos muchas veces poder abrir nuestra cuenta como Séptimo Piso y la cantidad de veces que lo intentamos han cerrado la cuenta. Pero bueno, la mía por suerte sigue en pie, me pueden seguir allí y también nos encuentran en TikTok y en YouTube como Séptimo-Piso. Van a encontrar un montón de contenido de la agenda multipolar. Ahí hablamos un poco, ¿no? De Corea del Norte, de Rusia, de China. Bueno, todo esto que no aparece en los grandes medios de comunicación e inclusive tampoco aparece demasiado en las redes sociales, lo van a poder encontrar allí. Insisto, TikTok, YouTube y también en mi canal de Instagram. Aquí Instagram en pantalla. Ahora, estimada, esta la página de Séptimo Piso en YouTube. El otro día yo mismo participé en una charla muy amena, muy interesante. Muy, pero muy buena, muy buen material y además un formato interesante de videos cortos sobre temas geopolíticos. Es una perspectiva crítica, naturalmente, con lo mejor de lo mejor, toda la carne puesta al asador en esos 5, 6, 7 minutos.
para quien quiera el tratamiento de los temas de último momento, con profundidad. Bueno, muy, pero muy recomendado esto en poquito tiempo, súper interesante. Bueno, lo de Irán, Leila, lo presentamos en otra oportunidad. Seguramente nos acompañarás de nuevo alguna vez por aquí. Realmente un placer la charla. Yo acompaño tu trabajo desde hace no mucho y gratamente sorprendido por el nivel de tus intervenciones. Así que un placer. Los demoledores aquí, de acuerdo conmigo, seguramente también. Dicho esto, recuerdo que mañana nos acompañará una vez más, como todos los viernes, Juan Antonio Aguilar, pero desde las 11 de la noche, el horario europeo, esto las 6 de la tarde en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay y Brasil, Cono Sur, 2 horas menos en México. Esto a raíz del partido mañana entre España y Bélgica. No vamos a comenzar, obviamente, la transmisión en directo por los hermanos españoles. Por cierto, ahora en el partido entre Francia y Marruecos, 0-0 en el entretiempo, después de un penal errado por Mbappé. Ahí en Telegram los videos desde Gaza, los gazatíes celebrando el penal atajado por el arquero marroquí. Redondeamos aquí. Leila, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, no abandones la conexión un segundo. Y a los demoledores y a las demoledoras, un saludo y hasta el día del mañana. Gracias a vos. Un placer enorme. Chau, chau.